En esta mañana de que están denunciando por vía de los drones quiénes son las verdaderas caras que están tapando sumideros por el barrio de La Boca para que no se juegue el partido, a pesar de que la AFA ha dicho que se juega a las 16. Estamos esperando que la Conmebol diga eso, ¿no? Pero tenemos denuncias concretas que el señor Aliberti, la señora Bernarda Llorente junto a Alejandro Dolina, Ani Ventura, Pancho Meritelo y ¿quién más? Y Víctor Santamaría. Terribles denuncias, ¿eh? Esto para que vean que esta es una radio realmente que no ¿cómo tapa se están nada. atajando ya? Eso habla de un poco el Tapando, miedito que tienen. El miedito que tienen. Tapando su a vos te veo con el panadero. La señora Lucrecia Cardoso, amiga del panadero, ya. Era una de las que estaba preparando las pimientas en aquel día. Vamos. Yo, cambiando de tema. Sí, vamos a un tema mucho más duro, porque esta semana la verdad que ameritaba poder profundizar un poco este tema. Esta semana hubo 3 casos de feminicidio que salieron reflejados en los medios, por supuesto debe haber habido muchos más que no salieron. El ejemplo de Jessica Luján en Chaco, que fue asesinada por su novio, Karina Aba de 17 años asesinada por su primo, y en Mendoza también Roxana Ferreira de 39 años fue degollada en mitad de una ruta por su ex esposo. Acá con Malena vamos a tratar de desenmarañar un poco esto, digamos, ¿qué tiene que un poco primero ir al concepto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un homicidio común y un feminicidio? Feminicidio es un crimen de odio, se le llama a aquellos crímenes cuyos móviles son particularmente la pertenencia a algún grupo estigmatizado socialmente, en este caso las mujeres. ¿No, Malena? Sí, y recordar que acá el femicidio se empezó a utilizar desde hace un par de años, y es una cuestión de que, como toda violencia de género, la muerte de esa persona es por solo hecho Exacto. de ser mujer. Exacto. Que además no es una muerte individual, sino también entendiéndolo con un concepto que es colectivo. Sí. Obviamente hay un asesinato, pero este concepto de femicidio, además de que la víctima muere por el solo hecho de ser mujer, también entiende que hay una cuestión social de disciplinamiento al cuerpo de las mujeres. Algo que también trabajó muy bien Rita Segato, que están en Claxo en las próximas semanas, debatiendo este tipo de asesinatos. Bueno, como decía Malena y decíamos antes también, aunque no parezca, este tipo de crímenes tiene un ensañamiento particular ligado a un contexto cultural, social y económico que se define como patriarcado, ¿no? Ese sería el contexto. Y es por eso que este tipo de crímenes suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y un contenido profundamente deshumanizante, digamos. Torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento, violencia sexual. Diana Russell, una de las promotoras del concepto, lo definió como el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres. El Observatorio de Feminicidios, que se creó en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que obtiene su información de distintas fuentes, porque otro dato es la dificultad para obtener este tipo de información, registra en el periodo de entre enero y junio del 2018 139 víctimas de feminicidios confirmadas, que incluye 11 feminicidios vinculados y 4 de personas trans. En el caso de las personas trans es un gran tema, porque en el mismo periodo del año anterior no se había registrado ningún travesticidio, digamos. Hay datos que son importantísimos en estos datos, realmente alarmantes, porque, por ejemplo, hay variables que si tomamos el segmento etario, digamos, el 18% de estas mujeres asesinadas por ser mujeres fueron menores de 18 años. Y dentro del rango de víctimas menores de 18 años se destacan 13 casos de menores de 11 años. Por otro lado, el 31% de las mujeres tenían entre 18 y 30 años, con lo cual la población joven sigue siendo las mujeres jóvenes principales destinatarios de este tipo aberrante de violencia.
Otro eje importantísimo tiene que ver con la modalidad en que sucedieron. De las 139 víctimas de feminicidio, 8 mujeres fueron violadas y en particular una joven fue violada hasta la muerte como única modalidad de asesinato. A esto nos referimos cuando hablamos de violencia específica hacia la mujer por su condición de mujer. Rita Segato, que veníamos recién, la citó Malena, doctora en antropología, lo define como pedagogía de la crueldad y reconstruye de este modo todo el entramado de violencia machista ejercido sobre los cuerpos feminizados y el porqué de que esto sea así. Sí, y esto hay que agregar que en el presupuesto que se va a votar el miércoles en la Cámara de Senadores, el presupuesto hacia la institución que tiene que trabajar sobre la violencia de mujeres es del 0,00013%, lo que el gobierno nacional va a establecer para el 2019 en contra de la violencia de las mujeres. Hoy en la OBD, para realizar una denuncia, si vas después de las 8 de la noche, te la toman luego de 12 horas de estar esperando. Y si uno va a esa oficina, ve a un montón de mujeres con 2, 3, 4, 5, hasta 7 hijos y hijas que tienen que escapar de la violencia que sufren en sus hogares mayoritariamente. Claro, ese es el dato. Mira, 1 de cada 2 feminicidios son cometidos por parejas o exparejas de la víctima. En este caso, el ejemplo de los 139 feminicidios de los que hablábamos, que sucedieron en el primer semestre de este año, 74 de estos feminicidios, es decir, más de la mitad, fueron perpetrados por esposos, novios, cónyuges, y el 70% de los asesinatos se ejecutaron en los domicilios de las víctimas o en un entorno familiar. Durante este periodo también hubo 7 intentos de suicidio y 26 suicidios consumados por parte de los feminicidas. En cuanto a las víctimas colaterales, se puede hablar de que hay 55 niños que quedaron sin madre por estos 139 feminicidios. Y un dato más importante, muy importante, es que hay una línea del Estado específicamente capacitada para acompañar y contener estas situaciones, que es la línea 144. Solo en julio recibió 13.255 llamadas, de las cuales 3.600 era la primera llamada por situaciones de violencia, 2.500 llamadas posteriores a la situación de violencia y alrededor de 7.000 para pedido de información.